La Comisión de Constitución aprobó la reelección de gobernadores y alcaldes. Esto por ello se tendrá que ver en el Pleno del Congreso. Tiene que aprobarse también por 2 legislaturas. Para hacer un análisis sobre este tema ya se encuentra el señor José Manuel Villalobos, especialista en temas electorales. ¿Cómo está usted? Bienvenido a JN Noticias. Un saludo a todos los seguidores de JN Noticias. Gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, ¿qué opinión tiene con respecto a este proyecto de ley? Bueno, primero que es un proyecto de reforma constitucional y como tú lo has mencionado, necesita que se apruebe en 2 legislaturas. Recién ha tenido una aprobación a nivel de comisión, es decir, se ha aprobado el dictamen en la Comisión de Constitución y tendría que elevarse al Pleno del Congreso hasta máximo el quincena de diciembre que acabe esta legislatura. De lo contrario, recién podría ser sometida a partir de marzo, entre marzo y julio del próximo año, y la siguiente legislatura entre agosto y diciembre del próximo año. Por lo tanto, estamos ante una reforma constitucional que recién es incipiente, que no sabemos si se logre en definitiva aprobar por la alta votación, además que requiere 87 votos. Pero yendo ya al dictamen aprobado, creo que es positivo que se reinstaure la reelección de autoridades subnacionales que en el año 2015 se prohibió, ¿no? Claro, a partir del 2015 se prohibió y fue aplicado en las elecciones del 2018. Pero algunos especialistas también señalan que si retorna lo que es la reelección de alcaldes y de gobernadores, podrían ellos apoderarse o usar esos recursos públicos para sus próximas campañas. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, ese es un riesgo que existe, que ha existido, pero que no es objeto o no debería ser la causa para prohibir la reelección. Es decir, el Estado y el Jurado Nacional, la Fiscalía tienen mecanismos para sancionar, frenar a aquellos autoridades, y, como alcaldes, por ejemplo, que van a la reelección y que quieran utilizar los recursos públicos, porque eso sí está prohibido. Es más, prohibida la reelección, hay alcaldes que en el ejercicio de las funciones seguramente han utilizado recursos municipales para apoyar candidatos de su misma línea política, de su mismo partido. Por lo tanto, el hecho de que se prohíba la reelección no significa que va a desaparecer el uso de recursos públicos en las campañas. Claro, como Eso va a haber en reelección o sin reelección. Ahora, hay que tener en cuenta que los actos de corrupción, sobre todo de gobiernos regionales, entre el año 2011 y 2014, que dieron pie a que se prohíba la reelección en el 2015, no han terminado con la corrupción. A partir del 2015 en adelante, pese a que ya no había reelección, hemos seguido viendo casos de autoridades subnacionales involucradas en casos de claro, corrupción. incluso Por lo algunos están tanto, presas ya, algunos están presos incluso. incluso se están presos con mandatos de prisión preventiva. Creo que no hay ninguno con condena hasta ahora porque el Poder Judicial demora, pero sí, o sea, es decir, a lo que iba es que pensaban que prohibiendo la reelección se iba a poder mitigar los actos de corrupción en los gobiernos subnacionales y nada de eso ha pasado. Al contrario, creo que hasta han crecido o se han incrementado. Por lo tanto, no podemos asociar reelección con corrupción. Entonces, ¿usted cree que es conveniente una reelección quizás para poder hacer una carrera política? Pero es necesario hacer una carrera política en ese mismo puesto, ¿no pueden ser en otros, por ejemplo? ¿En otros Lo has cargos dicho muy públicos bien, también? Ujú. tú lo has dicho muy bien. Es necesaria la reelección, tal vez no indefinida, pero sí al menos un periodo, y no solo por lo que tú dices, ¿no? Porque es un derecho natural de todos los ciudadanos a hacer política y hacer una carrera política, y eso implica la reelección, como implica acceder a otros cargos. Ujú. Pero además está comprobado que un periodo de 4 años es insuficiente para que las buenas autoridades puedan completar sus planes de gobierno, porque entre el año que entran a la gestión con presupuestos que vienen aprobados de las gestiones anteriores y los
procesos largos que demora el tema de ejecutar proyectos, hace que los 4 años queden muy, muy cortos, ¿no? Por eso es un derecho no solo de los ciudadanos elegir y reelegir a las buenas autoridades, sino que es un derecho de los ciudadanos ser elegidos y, ¿por qué no, ser reelectos? Finalmente, el hecho de que se apruebe una reforma no te aprueba automáticamente la reelección. Serán los electores en Claro, las los urnas los que electores tienen... decidan, ujú. los que sancionen a la mala autoridad que va a la reelección pese a que ha hecho una mala gestión, y premiará a aquellos que han hecho una buena gestión. Finalmente, hay que tener en cuenta que los índices de reelección en el Perú han sido muy bajos. En el año 2014, que fue el último proceso electoral que hubo, proceso de reelección, gobernadores regionales que se reeligieron en el 8%, autoridades, alcaldes provinciales se reeligieron en un 10%, si no me equivoco, y las alcaldes distritales no llegaron ni al 17% de reelección, es decir, ni la quinta parte de las autoridades subnacionales se reeligen, lo que significa de que el ciudadano sabe premiar a aquella buena autoridad y sabe sancionar a aquellas malas autoridades que al parecer son la mayoría, porque la mayoría no es reelegida, ¿no? Claro, y justamente quería tocar un tema y cómo se podría hacer en este caso para evitar, ¿no?, que algunos candidatos que están postulando efectivamente a la reelección no utilicen estos fondos públicos para su campaña. ¿De qué manera se podría hacer? Bueno, el jurado tendría que hacer mejor su trabajo, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza los procesos electorales y en parte de su fiscalización es fiscalizar la legalidad. Y la legalidad implica que los candidatos que van a la reelección no utilicen los recursos públicos. Pero no podemos dejar solos al Jurado Nacional de Elecciones, que podrá decir que no tiene todas las herramientas para hacer ese control, y entonces ahí tiene que intervenir la Contraloría General de la República, tiene que intervenir el Ministerio Público para perseguir el delito y denunciar a aquellas autoridades que estén utilizando recursos públicos para sus campañas. Y seguramente habrá que, si es que se aprueba esta reforma constitucional, el Jurado Nacional de Elecciones, en uso de su iniciativa legislativa, podrá presentar los proyectos de ley que permitan mejorar la fiscalización de los recursos públicos en campañas electorales, sobre todo los reelegidos, ¿no? Porque seguramente en la ley hay que hacer algunos ajustes sobre neutralidad, sobre garantías electorales, ¿no? Entonces, usted lo que está refiriendo es que esta norma, esta modificación de los artículos es conveniente siempre y cuando se haga por una única vez más, no indefinida como era antes, no antes del 2015. Bueno, eso no lo digo yo, no habría que evaluar, ¿no? Por lo menos un periodo de reelección es necesario, no sé si 2 o 3, porque claro, ya cuando hubo alcaldes que han estado 5 o 7 periodos, digamos que sí, seguramente ya han habido actos indebidos, y además que también un alcalde que se perpetúa en el poder no permite cumplir ese principio de la alternancia que debe también haber en el poder. Por lo tanto, sí, digamos que por lo menos un periodo de reelección es bueno. Habría que evaluar si 2 o 3 serían también buenos. Pero creo que la propuesta ahora del Congreso va por solo permitir una reelección, Uno, ¿no? exacto. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ustedes, hasta otra ocasión. Bien, es momento de ir a una breve pausa. Nosotros hemos conversado con el especialista en temas electorales, José Manuel Villalobos. Vamos a una pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.